Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso, ya terminando esta segunda semana y ya hoy terminamos de comentar pues nuestra primera parte de esto de ecología de población. Ya dejamos de hablar de modelos de una sola especie en un solo sitio, ¿no? Eh, y vamos a estar eh, posteriormente hablando ya de modelos de más de una especie, ¿no? De especies que están de alguna forma interactuando en un mismo lugar, etcétera, ¿no? Eh, ok. El, lo último que tenemos que hablar al respecto es el tema de K-estrategas y R-estrategas, ¿no? Y eso lo podemos decir ahorita rápidamente. Si recuerdan bien, de el modelo logístico, ¿no? O los modelos logísticos tenían dos parámetros importantes, ¿no? Eh, Uno era la tasa de crecimiento, que en algún momento podemos escribirlo como sea, pero que en la literatura generalmente le ponen la letra R, y la K, que es de la capacidad de carga del sistema, ¿no? Entonces, la capacidad de la población para persistir en el tiempo, pues se mide con la capacidad de perpetuar la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, hay de dos posibilidades, pensando en que para nuestros modelos, hasta lo que llevamos hoy, los dos parámetros importantes son ese, la tasa de crecimiento y la capacidad de carga, ¿no? Ahora, generalmente la tasa de crecimiento puede variar, pero la capacidad de carga no, ¿no? Esa es una cosa que es difícil de controlar. Ahora, eh, la idea es que las especies suelen jugar con estos dos parámetros. ¿En qué sentido? En el sentido de acoplarse, ¿no? Entonces hay dos estrategias, le podemos llamar, eh, que consisten la primera en tener muchos hijos, ¿no? Eh, y dedicarle poco tiempo de la vida de los individuos ¿no? O incluso pocos individuos de la comunidad al cuidado de los hijos, de los muchos hijos. A pesar de que pudiera haber tasas de mortalidad altas, o habiendo tasas de mortalidad relativamente altas, el tener una tasa de natalidad más alta permite la supervivencia de la especie, ¿no? Eh, el hecho de dedicarle poco tiempo y requerir pocos recursos para el cuidado de los hijos, ¿no? Eh, permite no llegar tan rápidamente, aunque la tasa de crecimiento sea grande, a la capacidad de carga del sistema, ¿no? Entonces, a esa forma de tener, de perpetuar la especie, se le llama K-estrategia. Pues estas especies se les llaman R-estrategas, ¿no? Los R-estrategas aumentan su tasa de natalidad y y eso les permite perpetuarse como especie, ¿no? Aunque tengan tasas de mortalidad altas. Y por otro lado, los K-estrategas tienen pocos hijos y dedican mucho tiempo y recursos para el cuidado de estos, ¿no? Un poco se puede interpretar al revés.
como se requiere mucho tiempo y cuidado y recursos para el cuidado de los hijos, pues la tasa de mortalidad disminuye. Aquí lo que se prefiere, ¿no? Es aprovechar los recursos posibles para que la tasa de mortalidad sea lo más baja posible, ¿no? Acá la tasa de natalidad es muy baja y con lo que se juega es con los recursos, ¿no? Esto se les llama K-estrategas. Entonces, dentro de los R-estrategas podemos pensar en, por ejemplo, algunos rodendos, ¿no? Los conejos, ¿no? De entrada, varias comunidades de insectos, este, insectos sociales, ¿no? Em, ¿no? Todos ellos son R-estrategas. Por otro lado, grandes mamíferos como las ballenas o los osos son K-estrategas, ¿no? Y el tema de la movilidad también juega un papel ahí importante. Vamos hacia la movilidad, pero todavía nos vamos a tardar un par de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos ahorita pues, nos permitirían hacer la descripción de la movilidad de un bicho como si se esparciera en una onda, pero no, eso no ocurre frecuentemente, justamente porque las densidades nunca son tantas como para pensar en una este, en una ecuación de onda, ¿no? Entonces, después vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre movilidad. Ahorita vayamos complicándolo en otro sentido, ¿no? Ya estuvimos trabajando con una sola población, y ahora vamos a hablar de poblaciones que interactúan. Eh, entonces, vamos a empezar con modelos de dos especies, ¿no? De hecho, vamos a llegar hasta eh, tres especies, pero eh, ya hablar de más especies con ecuaciones diferenciales pues va a ser bastante complicado, ¿no? Se puede y hay gente que hace teoría de estas cosas, pero sí llega a tener bastantes complicaciones si de lo que se trata es de, de hacer como todo el análisis que estuvimos haciendo de las soluciones asintóticas y demás, ¿no? Entonces, eh, el primer modelo que vamos a tomar es el de el, que se ha terminado por llamar el modelo de Lotka-Volterra. Entonces, el modelo de Lotka-Volterra o modelo de depredador-presa es un modelo que trata de simular dos poblaciones, una que juega el papel de depredador y otro que juega el papel de presa. Y ahorita vamos a ver las hipótesis y cómo se ven las ecuaciones, pero acá la parte importante es por qué de Lotka-Volterra, ¿no? El modelo como una cosa para describir poblaciones es un sistema de dos ecuaciones diferenciales no lineales, eh, donde una de las variables representa la presa y otra el depredador. Eh, las tasas de crecimiento son fijas y las tasas podríamos decirles de atrición, ¿no? Es decir, de cuántos presas se come el depredador y cuánto le afecta a la población de presas este término de depredación. Ya empezamos a ver un poco de depredación, ¿no? Con el modelo de Ludwig, pero
aquí pues vamos a tener tasas constantes positivas. Eh, este modelo en el ámbito de descripción de ese comportamiento ecológico lo hizo originalmente Vito Volterra, ¿no? Vito Volterra era un matemático italiano que además fue eh, diputado, ¿no? Diputado socialista en Italia, todavía en la época del ascenso del fascismo, él fue diputado y él fue desde donde le tocó, ¿no? Él se opuso, ¿no?, al ascenso de los fascistas al poder con los medios que tuvo, ¿no? Fue una persona que intelectualmente era pues muy capaz y que tenía esta parte ideológica muy férrea, ¿no? En términos éticos, nunca renunció a su ideología socialista y tenía bien claro cuál era el camino que tenía que seguir la humanidad, ¿no? Entonces, Volterra, ¿para qué proponía este modelo? Volterra tenía el esposo de su hija, era funcionario este, de cosas agropecuarias, ¿no? Y de lo que se dieron cuenta después de la Primera Guerra Mundial es que hubo un descenso en la población de unos peces, de una especie de peces que pues que alimentaba la pesca en una región italiana, ¿no? Y esto debido a que pues, se vio afectado por los ataques marinos, ¿no? Eh, Eso disminuyó una de las poblaciones que mantenían cierto equilibrio y aumentó la otra, ¿no? Entonces, para tratar de entender esa parte, Volterra propuso el modelo que vamos a ver a continuación y funcionó bastante bien, le pegó a los datos y ojo, ¿no? Porque Volterra fue muy claro en los trabajos que están relacionados con este modelo, de que era un modelo que funcionaba para esas poblaciones especiales, no particulares. No, él no pensaba en hacer una cosa excesivamente general para aplicarlo a cualquier relación ecológica de cualquier especie o de cualquier par de presas y depredadores, ¿no? Ese era especial me parece que unos eran tiburones y los otros peces, la verdad no me acuerdo qué cosa era, ¿no? Entonces, quien tenía más bien la ambición de que esto fuera un poco más general, pues era el pariente de Volterra, ¿no? Que él sí, pues vio la posibilidad de que fuera más general y quería aplicarlo a otras cosas, ¿no? Volterra también es conocido por trabajos que tienen en análisis funcional, ¿no? Eh, con unas ecuaciones integrodiferenciales que justamente se llaman operadores de Volterra, ¿no? Entonces, es un tipo bastante interesante en muchos sentidos, ¿no? El otro nombre ahí en las ecuaciones de Volterra es Alfred Lotka. El Lotka era me parece que nació en Europa Oriental, pero fue desde muy niño emigrado a Estados Unidos. Entonces él creció en Estados Unidos, trabajaba allí y propuso un año antes de que saliera la publicación de Volterra un par de ecuaciones que
me parece que estaban más bien en el contexto de competencia entre empresas de algún tipo, ¿no? Ahí no recuerdo bien, pero el contexto no era biológico, ¿no? Sin embargo, las ecuaciones eran tan parecidas que cuando salió el artículo de Volterra, y hay que decir que el artículo de Volterra, siendo Volterra un matemático más, este, con más nombre y con más trabajo que Lotka, salió en una revista más conocida, ¿no? Entonces ahí lo lee Lotka y Lotka hace la reclamación y dice, pues esto yo lo publiqué hace un año, ¿no? Que era en otro contexto, que representaba otra cosa, pero que, bueno, esencialmente eran la misma forma de las ecuaciones. Y además, Lotka no obtiene los resultados analíticos y cualitativos que obtiene Voltaire, ¿no? Entonces, de todas formas, aunque es un reclamo, eh, digo, ya visto desde el futuro muy lejano, pues es un reclamo que es más, pues como de envidia intelectual. Volterra, siendo el hombre que era y teniendo la ética que tenía, pues acepta la primacía en tiempo del trabajo de Lotka y lo cita en una revisión del trabajo, ¿no? Sin ninguna broma. Este, entonces, son dos de los que contribuyeron a esa ecuación de la forma en que hoy la vamos a estudiar. Y pues nada, ¿no? Pues vamos a ver eh, en el pizarrón las ecuaciones del modelo de presa depredador de Volterra y Lotka. Bueno, entonces, ¿qué queremos modelar? Queremos modelar interacción entre dos especies. ¿De qué tipo? Depredador-presa. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que, que pues es una relación específica en el sentido de que estos depredadores se alimentan únicamente de estas presas, ¿no? Y vamos a hacer una suposición que simplifica, ¿no? La primera suposición es que las presas crecen en ausencia de depredadores, ¿no? Eh, una segunda hipótesis es que las presas merman su población en presencia de depredadores. ¿Qué falta acá? A tasa constante. Y aquí también, ¿no? A tasa constante. Por otro lado, los depredadores, al alimentarse únicamente de presas, de esa población de presas, merman su población o su población en ausencia de presa. Y crece en población en presencia de presa.
Entonces, todo esto a tasa constante, ¿no? Todo a tasa constante, es decir, las presas van a crecer como la exponencial cuando no haya depredadores, y los eh, los depredadores también, como decaimiento exponencial, van a mermar su población en ausencia de presas, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo estamos modelando la interacción? ¿No? Entonces vamos a ver las ecuaciones. Eh, entonces llamémosle D y P, ¿no? O X y Y, o como quieran, ¿no? Este, presa y depredador, ¿no? Entonces, la presa, ¿cómo va a cambiar en el tiempo? Estamos diciendo, crecen en ausencia de depredadores, ¿no? Entonces, hay una tasa de crecimiento y la población crece a tasa constante, ¿no? Entonces, aunque ya dijimos que ese modelo de población es el más chafa, es la aproximación que vamos a hacer ahorita. Luego, decrecen o merman su población en presencia de depredadores, ¿no? Entonces, esto va a decrecer su población, ¿no? Ahora, a tasa constante, ¿cuál es la tasa constante? Pues llamémosle una tasa beta, que va a depender también de la población de depredadores, ¿no? Y por otro lado, los depredadores, ¿cómo van a cambiar respecto del tiempo? Pues vamos a tener eh, una tasa de, de crecimiento a tasa constante, y luego, si nos encontramos alguna de las presas, va a crecer la población, ¿no? Entonces esto implica que alfa, beta, gamma y delta son todas tasas positivas, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos, por ejemplo, estos términos? Eh, ¿Cómo podemos interpretar esos términos? ¿No? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Estos términos de acá, pues son los que tienen que ver con la interacción, con esa interacción de depredador y presa, ¿no? Eh, pero si se fijan, esto va siguiendo lo que en química se llama la ley de acción de masas. La ley de acción de masas se utiliza en química para reacciones químicas, ¿no? Y eh, a lo que va la ley de acción de masas es que tienes un montón de moléculas en algún medio, y estas interactúan tocando entre sí, ¿no? Y eso es lo que constituye la reacción, ¿no? Y la tasa es el promedio de encuentros por unidad de tiempo. Entonces aquí estamos pensando que de alguna forma esa tasa de depredación esa tasa de depredación o de atrición están funcionando como la ley de acción de masa, ¿no? Entonces, si proponemos, ¿no?, una primera crítica, que es pues, ¿por qué estas cosas en ausencia de uno del otro crecerían o decrecerían a tasa constante, como si no hubiera nada más en el medio que pudieran utilizar para la supervivencia, o como si para las presas los recursos de los que se alimenta fueran de alguna forma inacabables, ¿no?
Entonces, esa es una primera crítica, ¿no? ¿Por qué las tasas son constantes? Segunda crítica, ¿por qué la depredación responde a una ley de acción de masas? Digo, los bichos no se mueven como moléculas, no, no son caminantes aleatorios, pero en ausencia de un mecanismo, este, pues, más específico y más preciso para la movilidad de los bichos, entonces eh, lo más sencillo es pensar que son caminantes aleatorios y que se mueven como las moléculas en una reacción, ¿no? Entonces, segunda crítica, la ley de acción de masas es un mecanismo o es un artefacto matemático que estamos usando porque no sabemos cómo se mueven los bichos, ¿no? Porque es difícil modelar cómo depreda, o, por ejemplo, un león a una cebra, ¿no? Es más fácil pensar que es la dinámica es allí te veo, allí te agarro, ¿no? Entonces, eh, así está, ¿no? Esas son las dos ecuaciones. Entonces, vamos a jugar unos momentos con esas dos ecuaciones. Déjenme escribirlo más arriba. Y ahorita vamos a ver una variante. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con cualquier sistema de ecuaciones o cualquier par de o cualquier ecuación que llegamos a tener? Pues buscamos soluciones de equilibrio, ¿no? Y claramente, no tener ninguna población es una solución de equilibrio, ¿no? Eh, es decir, esto lo podemos reescribir como P por alfa menos beta D, y este lo podemos escribir como D por menos gamma más delta P, ¿no? Entonces, P igual a 0, D igual a 0 es un primer punto de equilibrio, ¿no? Es el equilibrio trivial, ¿no? Entonces, soluciones de equilibrio. La primera es la trivial, ¿no? ¿Qué otra tenemos? ¿No? Acuérdense que simultáneamente los dos deben ser 0. Entonces, eh, supongamos que las presas, los depredadores, ¿no? Los depredadores no son 0. Si los depredadores no son 0, acá podemos quitar la D, ¿no? Y tenemos que menos gamma más delta P es igual a 0 y que delta P es igual a gamma y que P es igual a gamma sobre delta. No es una solución constante, ¿no? Entonces tenemos el gamma sobre delta, coma P, coma 0, ¿no? No, coma cualquier cosa, ¿no? Coma D. ¿Qué pasa si la ponemos acá? ¿No? Entonces tenemos gamma sobre delta por alfa menos beta D igual a 0. Esto es alfa gamma sobre delta igual a beta D, y la D va a ser
alfa gamma sobre delta beta, ¿no? Entonces, este de acá es alfa gamma sobre delta beta, ¿no? Entonces, se vuelve complicado en el sentido de tener tasas distintas, ¿no? Entonces, este es un otro punto de equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa si uno es cero y el otro no? Por ejemplo, que la P fuera cero, eh, si la P fuera cero, ya dijimos, ¿no? Si la P es cero, ¿qué pasa con esta? D menos delta gamma, pues va a ser cero, y entonces esto se va al cero, ¿no? Se regresa al cero. Eh, si la D fuera cero, entonces esto crece, crece, crece y se aleja, ¿no? Entonces, no hay otro punto de equilibrio en este modelo. Ahora, este punto de equilibrio existe siempre que pues, todos estos parámetros sean distintos de cero, ¿no? Eh, ¿cuál es la cuál de estos es estable, cuál es inestable, ¿no? Vamos a hacer el análisis de la estabilidad, ¿no? Y para eso, si se acuerdan, tenemos que calcular la matriz jacobiana del sistema y verificar cómo son los valores propios en ese punto, ¿no? Entonces vamos a hacer la linealización alrededor de 0, 0, ¿no? De 0 vamos a tener este, la parcial de esta respecto de P es alfa menos beta D. Esta respecto de D es menos beta P. Esta respecto de P es delta D. Y esta respecto de D es menos gamma más delta P, ¿no? Ahí está. Esta es la jacobiana en general, ¿no? Cualquier DP, PD, ¿no? Es la jacobiana, y la jacobiana en el 0, 0 o en el E0, entonces alfa 0, 0 menos gamma, ¿no? Entonces, eh, pues, tendríamos que mocharnos un dedo si los valores propios no son alfa y gamma, ¿no? Menos gamma, ¿no? Pero entonces, fíjense, tenemos dos valores propios reales y de signos contrarios, ¿no? Entonces, en el plano fase, ¿cómo se va a ver esa cosa? No sabemos bien todavía, pero en la dirección vertical se está acercando, ¿no? Es estable. Esta es la rama estable. Y en la dirección horizontal se está alejando, ¿no? Es inestable. Ahora, no nos interesa mucho lo que pasa de este lado, sino lo que pasa acá, ¿no? Entonces, justamente los depredadores van a decrecer asintóticamente a cero, ¿no? Ese es como se ve esta cosa. ¿Qué pasa en el otro punto, ¿no? ¿Qué pasa con la jacobiana en
en el E1 vamos a poner, ¿no? E1, esto es alfa menos beta por los depredadores, que es alfa, gamma, delta, beta, luego menos beta por esta P, luego delta por la D y menos gamma por más delta por la P, ¿no? Esta con esta se van y esta con esta se van, ¿no? Donde más tenemos esta con esta se va, esto se queda así y este con este se va, ¿no? Y entonces nos queda alfa por 1 menos gamma sobre delta menos beta gamma sobre delta alfa gamma sobre beta y este quedó en 0, ¿no? Entonces, ¿cómo es el polinomio característico de esa cosa? Entonces, en este caso, el P de la lambda pues es el determinante de qué matriz, de 1 menos alfa por 1 menos gamma sobre delta, beta gamma sobre delta, alfa gamma sobre beta menos, ¿no? Y 1. Entonces el determinante este es 1 menos alfa por 1 menos gamma sobre delta menos más, ¿no? Vamos a tener esta beta se va con esta beta y ya, ¿no? Tenemos alfa beta alfa por gamma cuadrada, ¿no? Lambda ¿no? Ya, ¿no? Lambda cuadrada y esto por lambda, ¿no? Ahora sí. Entonces tenemos esta cuadrática. No nos queda más que chicharronearla. Entonces la lambda 1 y 2 alrededor de ese punto van a ser alfa por 1 menos gamma sobre delta eh, 2 sobre 2 la raíz de alfa cuadrada 1 menos gamma sobre delta cuadrito
eh, menos 4 por alfa gamma cuadrado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tipo de punto va a ser? Pues va a depender del alfa, la delta y la gamma, ¿no? Aquí la beta no está ya jugando absolutamente más nada. Si se acuerdan, la beta era qué tanto pierden los depredadores. Pero aquí únicamente nos interesa qué pasa con los, perdón, qué tanto pierden las presas. Qué tanto nos interesa la delta de la gama, es decir, la tasa en la que disminuye la población de depredadores en ausencia de presas, y la tasa de atrición, la tasa de depredación de las presas y la tasa de crecimiento de las presas, ¿no? Eh, entonces esos son los que nos importan de este lado, y lo que vamos a tener es que esto va a ser cuando están coexistiendo ambas especies, eh, cuando el punto que nos interesa pues es un atractor, ¿no? Y ese va a ser un atractor en las dos direcciones, eh, cuando esta cosa, cuando esto de acá sea real y sea menor que esto, ¿no? Ahora la pregunta es, eh, ¿podemos decir ya de aquí cómo son las soluciones de esta? Esto es positivo, ¿no? Entonces, de entrada las dos tienen parte, si fueran, si este es más grande que esto de aquí, entonces tenemos un, eh, un repulsor, ¿no? A menos que gamma sobre delta sea mayor que 1, ¿no? Entonces en ese caso tenemos un atractor. Es decir, ¿qué tanto le afecta el hecho de que no haya presa al depredador respecto a qué tanto gana con la depredación, ¿no? Pero a ver, vamos a ver cómo es esto de esto. Tenemos alfa cuadrado por 1 menos delta bla al cuadrado, ¿no? Entonces esto es 1 menos 2 delta gamma sobre delta más gamma cuadrado sobre delta cuadrado, ¿no? Y esto menos 4 alfa gamma cuadrado. Y esto es alfa cuadrado menos 2 gamma sobre delta, o vamos a escribirlo así, eh, más alfa cuadrado gamma cuadrado sobre delta cuadrado, menos eh, alfa gamma, 2 alfa gamma, eh, 2 alfa gamma por alfa sobre delta, y acá que tenemos 2 gamma, ¿no? Esto de acá es positivo, y únicamente nos interesa cómo es todo esto respecto a esto, ¿no?
De hecho nos podemos llevar una alfa y nos queda esto así de esta forma, ¿no? Podríamos llevarnos otra alfa, ¿no? Pensando en que siempre es mayor que 1 y nos queda de esta forma, todo en términos de gamma y delta, ¿no? Entonces también va a depender cómo es la gamma y la delta respecto de 1, ¿no? Porque acá tenemos otro cuadrado y otro que compara la gamma con la delta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Si la gamma y la delta, si la gamma es más grande que la delta, entonces hay persistencia de las dos, ¿no? Pero si la delta es más grande que la gamma, entonces las presas se van a morir, ¿no? O sea, esto es el punto que queda por acá. eh, Se van a escapar las soluciones y van a acabar por aquí, ¿no? En el mejor de los casos, esto tiene unas soluciones que son como elipse. ¿Cómo podemos pensar en eso? Pues vamos a hacer un truco sucio, que es qué pasa cuando comparamos, las depredadores y las presas, ¿no? Es decir, qué pasa si podemos escribir la, la población de depredadores en términos de nuestra población de presa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta ecuación? Pues es simplemente alfa p menos beta dp sobre menos gamma d, no, perdón, al revés, menos gamma d más delta pd sobre alfa p menos delta dp, ¿no? Y otra vez esta lo podemos reescribir como menos gamma, no, d por menos gamma más delta p y p por alfa menos beta d, ¿no? Y esto, ¿por qué nos interesa escribirlo así? Porque entonces podemos empezar a separar variables, ¿no? Entonces tenemos esta sobre d, ¿no? Esta integral es igual a la integral de f, perdón, a ver cómo es. Esta va para acá y esta queda así. Ajá. Entonces queda alfa menos beta d sobre d, integrado respecto de d, ¿no? Y esto es igual a la integral menos gamma más delta p respecto de p sobre p, ¿no? Entonces ese es escribirlo de esta forma nos permite ver que son separables y podemos integrar esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos por un lado la integral alfa por la integral de p sobre d y esta se va, tenemos menos beta la integral de d, ¿no? Y esto es igual a la integral de o menos gamma la integral esta y más delta la integral de p, ¿no? Es decir, alfa por el logaritmo de d menos beta d es igual a menos
eh, gamma logaritmo de P más delta P, ¿no? Entonces esta en términos de condiciones iniciales, pues bueno, más alguna constante, ¿no? Más alguna constante. Y tendríamos que ver cómo son esas constantes. Eh, y está esa relación, ¿no? Ahora, si tenemos condiciones iniciales, podemos sustituirlas y tener aquí una solución más explícita. Y podemos ver que esto describe unas elipses, ¿no? Que son estas soluciones eh, pero bueno. Entonces eso pues, son simplemente hacer cuentitas, pero lo que quiero que se nos quede pues es este dibujo eh, donde por cómo es este punto y podemos hacer una simplificación que nos ayude a ver cuando esto está ocurriendo de esta forma. Pues se va a quedar dando vueltas esto así, ¿no? Ahora, ¿cómo son las soluciones de esto? Vamos a verlo con cuidado, pero esto va a estar oscilando, ¿no? Uno sigue al otro y van a quedar en contrafase. Es decir, cuando hay muchos depredadores, las presas crecen, ¿no? Y va a depender de las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, la próxima vez lo que vamos a hacer es primero buscar las soluciones numéricas de esto, hacer las gráficas de las soluciones, ver el espacio fase, el plano fase, y luego vamos a hacer una modificación, ¿no? ¿En qué va a consistir la primera modificación? Pues no queremos tasas de crecimiento constantes, ¿no? Entonces vamos a tener que ponerle un parámetro más y vamos a tener nuestra ecuación logística, ¿no? Aquí metido, ¿no? Con un parámetro más ahí. Esta no crece indefinidamente, sino que va a tener ahí. ¿Cómo cambia la solución de eso? Estas de todas formas van a decrecer rápido y seguimos teniendo estas constantes, ¿no? Una segunda posibilidad es, bueno, ¿qué pasa? No, una simplificación es ¿qué pasa cuando estos dos son iguales? ¿No? ¿Y qué pasa cuando una es más grande que la otra? Luego vamos a tomar esta misma idea y esta también va a crecer como una logística, ¿no? Esta acá va a tener que ver con esto, ¿no? ¿Sabe qué? eh, bueno, lo podemos dejar así. Y esto nos va a permitir jugar con otra idea. ¿Qué pasa si ya no estamos jugando nomás al depredador y presa? ¿Qué pasa si dejamos que alfa, beta, gamma, delta sean parámetros reales distintos de cero, ¿no?
¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de relaciones estamos hablando? ¿No? Entonces, si beta y delta son positivas, significa que de hecho aquí vamos a pedirle a beta y delta que sean distintos de cero, y alfa y gamma van a ser positivos, van a ser tasas de crecimiento. La K también va a ser un parámetro positivo, que aquí podríamos llamarle K1 y K2, y se va volviendo una locura de parámetros, ¿no? Pero bueno, las Ks is mayores que cero, beta y delta distintas de cero. ¿Qué pasa cuando estas son negativas ambas? Pues significa que ambas especies están viéndose afectadas negativamente por la presencia del otro, ¿no? Y eso es una relación que se conoce como competencia. Competencia entre las dos poblaciones, ¿no? ¿Qué pasa si ambos son positivos? Entonces, para ambas especies implica un crecimiento de población la presencia del otro, ¿no? Eso se llama mutualismo o cooperación, ¿no? Y va a depender de cómo es la tasa de crecimiento intrínseca también, ¿no? Qué tanto depende del crecimiento la una de la otra. Luego, ¿qué pasa si una es positiva y la otra es negativa? Pues ya vimos una de esas, que es la de depredación, y está la otra, que es la de parasitismo, ¿no? Entonces, son las posibles relaciones ecológicas entre dos poblaciones. Luego vamos a tratar de complicarlo a tres. Vamos a irnos con la versión más sencilla otra vez. Uno depreda al otro y el otro es depredado por otro. No es una cadena trófica. Pero ¿qué pasa si dos compiten y una es simbiótica con otra, ¿no? ¿O qué pasa si dos con tres que cooperan, ¿no? ¿O qué pasa con tres que cooperan y llega una más a depredar, ¿no? Entonces, se empiezan, conforme estamos metiéndole más complejidad al medio, se empieza a complicar, ¿no? Entonces, la tirada con estas ecuaciones diferenciales es ir hacia un modelo que simule la relación entre un herbívoro, una población de plantas y un polinizador, ¿no? Un insecto polinizador, ¿no? En ausencia del polinizador no va a haber plantas, entonces se ve afectada la población de herbívoros. Entonces el herbívoro y el polinizador pues cooperan, ¿no? Y la planta y el polinizador cooperan. ¿Qué pasa si metemos una especie que no le corresponde ese medio, pero que además depreda al polinizador? Por ejemplo, un humano, ¿no? Que lo depreda de gratis, ¿no? Entonces, van a cambiar los puntos de equilibrio. Entonces, vamos a seguir hablando un par de clases sobre estas ecuaciones tipo Lotka-Volterra, y vamos a tratar de hablar más generalmente de sistemas cooperativos y sistemas competitivos, ¿no? Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.